Bienvenidos a mi canal, su rincón favorito para sumergirnos en el mundo de las celebridades y desentrañar los misterios que nos mantienen pegados a la pantalla. Me emociona muchísimo tenerlos aquí hoy. Prepárense porque el vídeo de hoy va a sacudir las aguas. Ya saben, aquí nos gusta ir directo al grano, analizar cada detalle, cada gesto, cada palabra. Y hoy nos adentraremos en un tema que ha mantenido en vilo a miles, si no millones, de corazones, la relación de Kerem Bürsin y Hande Erçel. El shippeo que nos hizo soñar, suspirar y, sí, a veces hasta cuestionar la realidad. Y... ¡atención! Porque tenemos novedades. Novedades que, créanme, van a sorprender a más de uno. El título lo dice todo, *** Kerem Bürsin confirma lo inesperado. Hande me quiere mucho. La gran verdad, ***. Así que preparen sus palomitas, sus bebidas favoritas y sus mentes abiertas, porque este vídeo está repleto de información, análisis a fondo y por supuesto mi humilde pero apasionada opinión sobre todo este asunto. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de emociones, quiero hacerles un llamado a la acción, un favor enorme. Si son nuevos en el canal, o si ya son parte de mi familia pero aún no lo han hecho. Suscríbanse. Suscríbanse ahora mismo. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para no perderse ni un solo vídeo. Aquí cada semana les traigo los chismes más jugosos, las noticias más relevantes y los análisis más detallados del mundo del espectáculo. Así que suscríbanse, activen la campanita y prepárense para el chismecito. Perfecto. Ahora sí, entremos de lleno en el tema que nos convoca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con ellos, permítanme hacer un breve recordatorio. Kerem y Hande, dos titanes de la actuación turca, son mundialmente conocidos por su participación en la exitosísima serie Love is in the Air o Sen Kalkam. Una serie que conquistó corazones en todo el mundo. La química entre ellos en la pantalla era explosiva. Miradas que traspasaban la pantalla, roces que generaban chispas y diálogos que nos hacían suspirar. Y como suele suceder en estos cuentos de hadas modernos, esa magia trascendió la ficción. La química se trasladó a la vida real, y nos regalaron un romance que parecía sacado de un cuento de hadas. Redes sociales inundadas de fotos juntos, declaraciones de amor que nos hacían creer en el amor eterno, paseos románticos por las ciudades más bellas, eran la pareja perfecta. El ship ideal, la pareja soñada. Pero como todos sabemos en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. La presión mediática, los compromisos laborales, la distancia, son factores que pueden poner a prueba cualquier relación, por más sólida que parezca. Y así fue. Después de un tiempo la noticia llegó, Kerem y Hande anunciaron su separación. Y la tristeza invadió a muchos fans. El sueño se rompió. Las esperanzas se desvanecieron. ¿Qué había pasado? ¿Por qué? Las preguntas, como siempre, comenzaron a circular. Desde entonces los rumores, las especulaciones y, por supuesto, la inmensa expectativa sobre qué pasó realmente entre ellos no han cesado. ¿Por qué terminaron? ¿Aún se hablan? ¿Queda algo de ese amor? ¿Se acabó el amor o aún queda esperanza? Preguntas que nos hemos hecho todos, ¿verdad? Y ahora, tenemos algunas respuestas. En los últimos días, Kerem Bürsin ha concedido varias entrevistas. Y ha soltado la bomba. Ha dicho cosas muy interesantes. Declaraciones que de alguna manera, confirman lo que muchos sospechábamos y al mismo tiempo, revelan algunos detalles inesperados. La frase clave, la que ha encendido todas las alarmas, es esta, ***, Hande me quiere mucho, ***. Ah. Esa frase, esa simple frase, pronunciada con una sonrisa, con una mirada, esconde un universo de emociones y significados. ¿Por qué decirlo? ¿Por qué ahora? ¿Qué significa realmente? ¿Es una indirecta? ¿Es un guiño? ¿Es una declaración? Para analizar esto a fondo, vamos a desglosar las declaraciones de Kerem. Vamos a analizar el contexto en el que fueron pronunciadas. Vamos a profundizar en cada detalle. Vamos a poner nuestra lupa de chismosos expertos y tratar de desentrañar el misterio. En primer lugar, es crucial entender el contexto. Kerem Bürsin es un actor que, en general,
ha sido muy reservado con su vida privada. No es de los que se prodigan en entrevistas ni de los que comparten detalles íntimos de sus relaciones. Es una persona que cuida mucho su imagen pública. Por eso cada declaración que hace, cada palabra que elige, tiene un valor especial. En las entrevistas Kerem ha hablado sobre su trabajo, sobre sus proyectos futuros, pero también ha abordado el tema de Hande. Ha hablado con respeto, con cariño y con esa frase, Hande me quiere mucho. ¿Qué podemos interpretar de esto? Primero que nada, que entre ellos existe un vínculo. Un vínculo que a pesar de la separación, sigue siendo fuerte. No es una relación de enemistad, de odio, ni de indiferencia. Hay cariño, hay respeto y, quizás, hay algo más. Hay conexión. La frase Hande me quiere mucho puede tener múltiples interpretaciones. Puede ser una afirmación de que a pesar de las circunstancias, Hande todavía siente afecto por él. Podría ser una forma de decir que la relación fue importante para ambos, y que esa importancia aún perdura. O incluso podría ser una forma sutil de insinuar que todavía hay sentimientos románticos involucrados. ¿Quién sabe? La sutileza es un arma poderosa, y Kerem, sin duda, la domina. Otro aspecto clave es la sonrisa con la que Kerem pronuncia esa frase. Esa sonrisa lo dice todo. Es una sonrisa de complicidad. Es una sonrisa de nostalgia. Es una sonrisa que esconde esperanza. Es como si estuviera susurrando, sí, hubo algo especial entre nosotros, y ese algo especial sigue ahí. Es una sonrisa que nos da un pequeño empujón para seguir creyendo. Además, Kerem ha hecho hincapié en la importancia de mantener una buena relación con sus exparejas. Ha destacado la necesidad del respeto mutuo y la buena comunicación, y ha afirmado que siempre ha intentado mantener una relación cordial con las personas que han sido importantes en su vida. Y por supuesto, esto incluye a Hande. Demuestra madurez y respeto, lo que solo suma a su encanto. Ahora, hablemos de Hande. ¿Qué sabemos de ella? ¿Cómo ha reaccionado ante estas declaraciones? Hasta el momento, Hande ha mantenido su silencio. No ha hecho ninguna declaración pública al respecto. Se ha mantenido discreta, como es su costumbre. Sin embargo, las redes sociales son un hervidero de actividad. Los fans de ambos, las publicaciones, los comentarios, los edits, todo demuestra que la chispa entre ellos sigue encendida. El apoyo al shippeo es innegable. La comunidad está viva y ansiosa por cualquier señal. Hay quienes especulan que Hande podría estar esperando el momento adecuado para pronunciarse, para dar su propia versión de la historia. Quizás está preparando un comunicado, o esperando el momento oportuno para hablar. Otros creen que simplemente prefiere mantener su vida privada alejada del foco mediático. Sea cual sea su postura, lo cierto es que su silencio es significativo. Un silencio que alimenta las especulaciones y la esperanza. ¿Y qué pasa con los rumores de otras relaciones? Tanto Kerem como Hande han sido vinculados a otras personas desde su separación. Kerem, incluso, ha sido relacionado con una compañera de trabajo. Hande, por su parte, ha sido vista con un posible nuevo interés amoroso. Sin embargo, ninguno de esos rumores ha sido confirmado, y ninguno de los dos ha oficializado ninguna otra relación. ¿Será que en el fondo, siguen pensando el uno en el otro? ¿Será que el amor que sentían sigue vivo, latente, esperando una oportunidad para resurgir? Es una pregunta que todos nos hacemos. Ahora, vamos a hablar de la gran verdad. ¿Cuál es la gran verdad que se esconde detrás de estas declaraciones? ¿Cuál es la verdad que Kerem Bürsin está tratando de revelar? En mi humilde opinión, la gran verdad es que a pesar de la separación, el cariño entre ellos sigue existiendo. Que la relación que tuvieron fue importante para ambos. Que de alguna manera, siguen siendo parte de la vida del otro, aunque sea de forma indirecta. Hay un hilo invisible que los une. Kerem no ha dicho explícitamente que quiere volver con Hande. No ha declarado que están en pláticas para una reconciliación. Pero tampoco ha descartado esa posibilidad. Su forma de hablar, su mirada, sus gestos, todo sugiere que hay una puerta abierta. Una puerta a la esperanza. Una puerta que quizá esté entreabierta. Y aquí es donde entramos nosotros, los fans. Los que hemos soñado con su amor.
los que creímos en su historia y en su conexión. ¿Qué esperamos? ¿Qué queremos ver? ¿Queremos que vuelvan? ¿Queremos que rehagan sus vidas por separado, encontrando la felicidad por caminos distintos? La respuesta, creo yo, es que queremos lo mejor para ambos. Queremos que sean felices. Que encuentren la paz, el amor y la realización personal. Y si su felicidad está juntos, pues adelante. Apoyaremos su decisión. Y si su felicidad está por separado, también lo aceptaremos, aunque nos duela un poquito el corazón. Pero claro, la idea de verlos juntos de nuevo, de volver a disfrutar de su complicidad, de su química innegable, es irresistible. Y es que, seamos sinceros, eran una pareja perfecta. Tenían esa magia que solo se encuentra en las historias de amor más épicas. Ahora hablemos un poco sobre las posibles razones por las que terminaron. Sabemos que las relaciones en el mundo del espectáculo son complejas. La presión mediática, los compromisos laborales, la distancia, los horarios imposibles, todo puede afectar. También es posible que simplemente sus caminos tomaran direcciones diferentes. Que en algún momento dejaron de ser compatibles. Que la vida los llevó por otros vos por otros sueños. Que la madurez los haya transformado en personas diferentes. Pero independientemente de las razones, lo importante es que a pesar de todo, el cariño, el respeto y la conexión siguen existiendo. Y eso es algo muy valioso. En resumen, las declaraciones de Kerem Bürsin son mucho más profundas de lo que parecen a simple vista. Revelan un cariño, un respeto y una conexión que trasciende la separación física. Ande me quiere mucho es mucho más que una simple frase. Es una declaración de intenciones, una insinuación, un guiño a todos los que hemos creído en su amor. Es una invitación a la reflexión. Y ahora, la pregunta del millón, ¿qué pasará en el futuro? ¿Volverán a estar juntos? ¿Seguirán caminos separados? ¿Tendremos una segunda oportunidad para el amor, o solo fue un sueño? Solo el tiempo lo dirá. El destino es caprichoso. Pero mientras tanto podemos seguir soñando, podemos seguir especulando, y podemos seguir disfrutando de este emocionante drama. Porque la vida a veces es como una telenovela. Ahora, para no alargar más este vídeo, vamos a pasar a la conclusión. Hemos analizado a fondo las declaraciones de Kerem Bürsin. Hemos diseccionado el contexto, las posibles interpretaciones, y la gran verdad que se esconde detrás de todo esto. Hemos visto la importancia de la frase Ande me quiere mucho y hemos reflexionado sobre el futuro de esta icónica pareja. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya resultado interesante, y que les haya dado un poco de esperanza a todos los que, como yo, seguimos creyendo en el amor. Un amor que trasciende las pantallas y que toca el corazón. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Gracias por su tiempo, por su atención y por su apoyo. Me encanta tenerlos aquí, y me emociona mucho compartir con ustedes mis análisis y mis opiniones. Ustedes son lo mejor de este canal. Ahora quiero saber qué piensan ustedes. ¿Qué interpretan de las declaraciones de Kerem Bürsin? ¿Creen que hay posibilidades de que vuelvan a estar juntos? ¿O creen que ya es cosa del pasado? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leer sus opiniones, sus teorías y sus análisis. No se guarden nada. Compartan sus sentimientos, sus expectativas, sus esperanzas. Aquí todos somos una gran familia. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que estén interesados en el chisme y en las noticias del corazón. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Ya saben que aquí siempre hay noticias. Prepárense para lo que viene. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme para todos ustedes. Y hasta la próxima. Chao, chao. Y que viva el amor.